pues solamente es para humedecer, pero bien, ¿hasta cuánto tiempo quedamos? 3 meses. 3 meses. 3 meses, igual que la lágrima, ¿verdad? O sea, como que estas glándulas exócrinas hasta los 3 meses. Saliva y lágrima. Y también en todo su contexto, muchachos, recuerden que entonces el recién nacido piensa que es una unidad con todo, o sea, con todo lo que está medio viendo o medio entendiendo, pero él forma parte de la pared, forma parte, que no sabe qué es pared, pero lo que ve existe y es universo, obviamente su mamá, pero forma parte de todo, es un todo, incluso más de su mamá porque es su universo. Y a su mamá no la ve tampoco como individuo, o sea, la ve que es parte de un todo. Esa sería como la psicología. Y entonces el niño va a tener que ir aprendiendo, o sea, va a empezar a tener memoria, y eso se llaman huellas mnémicas. Y en una huella, muchachos, una huella mnémica puede cambiar si yo le doy otro conocimiento. Eso fue lo que Piaget estudió en sus hijos primero y luego en los demás niños, porque Piaget era psicólogo. Entonces, dice, este niño tiene un recuerdo, o sea, una huella anémica, pero a esta se le puede insertar otro conocimiento y cambiar mi huella. Por ejemplo, ustedes están transformando su conocimiento ahorita, están aprendiendo del recién nacido cosas que no sabían, o sea, están aprendiendo algo que no sabían, pero sí sabían que había glándula salival que producía saliva. Sí sabían que había glándula lagrimal, pero entonces transformaron su pensamiento, su huella anémica en otro, lo estructuraron más, pues, ese conocimiento. Y, por ejemplo, ustedes ya saben que la glándula salival y que la glándula lacrimal funcionan en el recién nacido hasta los 3 meses, porque tenían otro conocimiento, solo de cómo funcionaba la glándula. Entonces, el niño, el recién nacido, va a ir adquiriendo los conocimientos y los va a ir transformando y modificando cada vez más y cada vez más. Y lo que estudió Piaget fue este cambio en las huellas mnémicas, y todas las personas psicólogas que se dedican a la educación, Vygotsky, este brasileño, el educador brasileño, Freire, han sido psicólogos, han sido educadores y estudiaron la forma de cómo pueden aprender, cómo mejorar el aprendizaje. Y un niño puede aprender, un recién nacido puede aprender con violencia, fíjense, con violencia, porque la gente puede aprender con violencia, pero la emoción que queda alrededor de ese conocimiento será dañina para el crecimiento y desarrollo de ese niño. No sé si aquí me quedó claro o si quieren que lo repita. A ver, para aprender, hay diversas maneras de aprender. Estoy explicándoles el aprendizaje con violencia. Por ejemplo, un militar, todas sus tácticas, todo su entrenamiento es a base de, pues, disciplina militar, pero es con violencia, con castigos, y aprenden. Entonces sí se aprende con violencia. Pero un niño, fíjense, el militar ya es un adulto, nada más va a modificar su comportamiento a lo mejor. Pero un niño está creciendo, un niño se está desarrollando. Si a un niño
lo entreno, lo educo con violencia, le va a afectar ese aprendizaje en su crecimiento y en su desarrollo. Y entonces estos psicólogos, como ya les dije, Vygotsky, Piaget, Freire, todos los que se dedicaron a la educación y que eran psicólogos, estudiaron y vieron cómo pues el niño aprendía. Y si a un niño aprende con amor, si un niño aprende con amor, sin violencia, la potencialidad para crecer y desarrollarse que ya trae genéticamente la alcanza con amor. Pero si yo a un niño lo golpeo, no le doy amor y lo enseño en forma violenta, brusca, ese niño altera su crecimiento y su desarrollo. No aprende habilidades, no desarrolla, se lentifica. Entonces, por eso es tan importante el que la madre siempre esté cuidándolo, protegiéndolo. Y es diferente todos los niños de orfanato, todos los niños que están o que son maltratados, que tienen violencia familiar, que están viendo violencia, su crecimiento es inadecuado, su desarrollo es inadecuado. Ok, entonces, bueno, el niño tiene huellas némicas que va a ir aprendiendo y va a ir reestructurando su conocimiento. Ustedes iban a hablar de ese crecimiento y ese desarrollo nos quedamos, déjenme ver, nos quedamos con la frecuencia cardíaca y lo estaba explicando Gabriela. Gabriela estaba explicando cuál es lo normal, para que yo me dé cuenta de que un recién nacido está normal, pues ya vimos, ¿no? Que lo tenemos que medir, lo tenemos que pesar. El peso es importante para su edad gestacional porque hay unas tablas que las llevamos todos los pediatras y ustedes también las van a llevar, que les dice en el percentil en el que va a estar, si es adecuado, si es bajo o si es alto. Y eso ya me infiere cómo fue su crecimiento y desarrollo inútero. Y también me puede decir a posterior qué complicaciones pueda tener. Entonces, otros datos que me dicen cómo está bien el niño es la frecuencia cardíaca. Y yo les dije que un punto de corte son los 100 latidos de frecuencia cardíaca por minuto. Me va a dar pie a que si tenga yo que reanimar o no a ese niño. Me evalúa. De hecho, el Apgar, ¿se acuerdan del Apgar? En frecuencia cardíaca, ¿cuándo le daba 2 puntos? Cuando era mayor a 100 o 100. Cuando era mayor a 100. Y le daba 1 punto cuando era menor de 100. Y no le doy nada cuando tiene 0. Bueno, pues obviamente. Entonces, también me va a dar pie ese 100 a si lo reanimo o no lo reanimo. Entonces, un niño, un recién nacido que tiene más de 100 está bien, pero lo normal es que tenga entre 140 y 160. Quedamos que variaba esta frecuencia cardíaca si estaba dormido o estaba activo, que porque podía irse hasta 90 si estaba dormido profundo o podía irse hasta 180 si estaba muy activo llorando. Esta es la capacidad de un recién nacido de modificar su frecuencia cardíaca. A medida que va a ir creciendo, ya la va a ir situando, ya no va a haber esos extremos, ya poco a poco va a irla situando y la va a manejar mejor, ya no tan fácil, va dormido. Y bueno, el adulto también, acuérdense, el adulto disminuye su frecuencia cardíaca dormido y obviamente en agitación, en haciendo ejercicio, pues sí puede aumentar, pero el niño ya no varía pues tanto en el día, ¿no? Poco a poco la va a ir regulando. Acuérdense, eso se llama, esto, a ver, ¿quién regula la frecuencia cardíaca? ¿Quién la regula? ¿Cuál sistema nervioso?
El autónomo. El autónomo. Entonces, recuerden que el sistema nervioso autónomo en el recién nacido va a ir madurando también poco a poco, y por eso es que el recién nacido tiene estas disparidades. Y entonces ustedes deben de saber cuándo es lo normal. Si está llorando y tiene 180, bueno, que se calme y lo vuelven a tomar. Y si tiene 100 dormido, pues puede ser normal, pero no es normal que tenga 100 llorando el recién nacido, porque se supone que debe de aumentar, ¿sí? Entonces, a lo mejor ahí el sistema nervioso autónomo está inmaduro, o trae algún problema de trastorno de conducción, etcétera. O sea, la frecuencia cardíaca, pues, me dice su estado, es un signo que me dice si ese niño tiene un buen estado de respuesta o de salud en ese momento de recién nacido, porque les digo que el Apgar es un punto, lo califica la frecuencia cardíaca. Bueno, frecuencia respiratoria, ¿cuánto debe de tener? De frecuencia respiratoria puede ir de 30 a 80 respiraciones por minuto, y pues también puede modificarse con el sueño o con el llanto. Y lo normal, así como en la frecuencia cardíaca que te dije que era de 140 a 160, el término medio de la frecuencia respiratoria, ¿de cuánto? Creo que como de 40, 45. De 40 a 60. 40 a 60. Entonces, ya llevamos frecuencia cardíaca de 140 a 160. Frecuencia respiratoria de 40 a 60. Recién nacido. ¿Ok? Temperatura. La temperatura central va a ser de 36.5 a 37.5 grados. Pues aquí no hay mayor explicación, ¿no, muchachos? No. Bueno, sí tengo que explicarles que el recién nacido tiene inmadurez hipotalámica. El hipotálamo es quien a nivel central nos regula la temperatura. Como hay inmadurez, entonces tiende a no controlarla. Si el niño lo descobijo, está en un lugar frío, en un clima frío, no va a poder regular, no va a poder aumentar, no va a hacer todos los procesos que hacemos de adulto para poder calentarnos, como la vasoconstricción. Entonces, él no, porque también en parte interviene el sistema nervioso autónomo en la regulación de la temperatura. Acuerden que el endotelio y los vasos sanguíneos responden, dependiendo del clima, vasodilata o vasoconstriñe la erección. Entonces, todo esto, el niño todavía no lo puede hacer y no lo va a regular. Aparte, recuerden que su tejido adiposo, aunque lo tiene, es escaso. Entonces, un niño prematuro que no tenga tanto tejido adiposo, pues tenderá más a la hipotermia. Entonces, por eso un prematuro, muchachos, que no regula temperatura, un prematuro obviamente no va a regular temperatura, 34 semanas antes no regula. Entonces, tienen que ponerse en una incubadora porque pues no la regula, él no se calienta. Y entonces tengo que ponerle un medio constante, una temperatura constante. Ya cuando ya la regule, entonces ya puedo sacarlo de la incubadora. Aquí quedó claro. Entonces, tienden más a la hipotermia que a la hipertermia. Como hay una inmadurez hipotalámica, y si tuvieran una infección, un recién nacido tuviera una infección, recuerden que los pirógenos, pues las interleucinas que se producen en la inflamación, van a ir a estimular al hipotálamo y van a producir los cambios para hacer la hipertermia. El niño no responde a estos cambios, a esta fisiología, y entonces tiende más a la hipotermia. Sí pueden hacer hipertermia, pero tienden más a la hipotermia. Entonces, un niño infectado, cuando yo sospeche que esté infectado y que el niño tenga la temperatura baja,
Eso es como el dato que me está diciendo que está infectado. Aparte, un niño que no regula la temperatura, que ya la reguló y llega hipotérmico, es un dato grave, muchachos. Así como la hipotensión en el adulto, cuando estás sangrando y hay hipotensión, ¿sabes? Se me va a chocar. Pues igual aquí la temperatura baja es un dato de gravedad, un dato de gravedad en un recién nacido. Sobre todo cuando está infectado, pues. Bueno, entonces esa es la temperatura. No sé si ustedes tengan comentarios al respecto de la temperatura, si no nos pasamos a la presión. ¿Cuánto es la presión que debe de tener un recién nacido? De la presión sistólica, 60-90 milímetros de mercurio, y de la diastólica, de 30-60. Ajá. Doctora, tengo una pregunta en relación a la temperatura. ¿Cuándo se debe de poner en una incubadora y cuándo se debe de hacer el contacto de piel a piel para regular la temperatura? Sí, cuando tengas a un niño prematuro, sobre todo menor de 34 semanas de gestación, se tiene que instalar en incubadora porque no, pues hay una inmadurez y obviamente tú vas a ir evaluando si después de las 34 semanas se estará quitando y metiendo de la incubadora para ver si lo regula. O sea, ¿qué tengo que hacer cuando se lo saque de la incubadora? Pues estar midiendo la temperatura cada 5 minutos ese niño, porque si veo cuando ya lo saqué o nada más le apagan a la incubadora sin sacarlo, ¿no? Nada más le apagan a la incubadora y si ese niño empieza a bajar, en cuanto yo note que empieza a bajar su temperatura, pues otra vez le voy a prender la incubadora. Y eso se llama destete en el niño, destete de incubadora. Así como dijimos el destete cuando quitábamos la succión, destete se le llama cuando voy quitando la incubadora poco a poco, o bien cuando de un ventilador está el niño en ventilación y le quito ya el flujo paulatinamente. Ese es destete de tanto de un ventilador o destete de un incubador. Bueno, entonces cuando se hace el destete de la incubadora, le apago la incubadora un tiempo determinado y veo si ya el niño regula. Si sí regula el niño, obviamente esto va a ser paulatino porque el niño poco a poco va a ir regulando. A lo mejor tiene más periodos de regulación y a lo mejor ya solamente hasta a las horas, a lo mejor tuvo una hipotermia y lo vuelvo a poner en la incubadora. Y luego, y así voy a irlo poco a poco adaptando. Y obviamente el niño va a ir madurando hasta que ya deja la incubadora. Entonces, tú lo pones antes, cuando el niño es prematuro. Obviamente a mayor prematuridad, pues hay mayor necesidad de incubadora. Si tienes un niño de 28 semanas, por ejemplo, ese niño va a ocupar la incubadora, definitivamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la regule. Algunos a partir de los 30, aquí luego hay periodos, cuando veamos prematurez, incidimos bien ahí, pero algunos a lo mejor a los 33 ya le empiezan a controlar, 32. Entonces, pero si es menor de 34, probablemente requiere incubadora, si es menor de 34, porque ya la regulan bien después de las 34 semanas. ¿Y cuándo piel a piel? Siempre piel a piel cuando nace, pero no para regular temperatura, sino para que se impregne de la microbiota de la madre, porque esa microbiota le va a dar inmunidad al niño de su madre. Entonces, cuando nacen los niños hay que pegarlos a la madre piel a piel. El niño se impregna recuerden que el niño nace estéril, el niño no tiene bacterias. En cuanto respira, en cuanto la piel, ¡pam!, se le empiezan a pegar a la piel, a los ojos, a todas las mucosas se le empiezan a pegar todos los microbios. Saprófitos, no le van a causar daño. Y la madre ya trae una microbiota. Esa microbiota es de su ambiente. Cada uno de nosotros tenemos una microbiota
única de donde estemos. A lo mejor tú, Fabio, porque estás en hospital, traes una microbiota diferente a la que trae María Fernanda, sí, en la piel. Porque tu microbiota estuvo adaptada a las bacterias del hospital. O tuvieron que reaccionar a las bacterias del hospital. Dependiéndome de mis hábitos alimenticios, yo tengo una microbiota intestinal diferente porque a lo mejor como muchas grasas y mucha proteína. Y a lo mejor otros solo comen pura verdura y fruta. Y esa microbiota es diferente. Ya cuando hablemos de gastroenteritis hablamos de la intestinal, pero ahorita estamos hablando de la piel. Entonces, esa microbiota se la voy a pasar a mi hijo antes de que lo toque otros. Fíjense la naturaleza tan importante, por eso es tan importante, porque nosotros somos mamíferos. Y no sé si ustedes han tenido hembras de cachorro, o sea, hembras de, dice Fabio, ay, sí, yo sí he tenido hembras, animales, perros o gatos o algún otro animal mamífero que haya tenido cachorros. Pero les voy a decir algo que hacen los perros y los gatos cuando ustedes tocan a un cachorrito recién nacido, de un perro y un gato. No sé si sepan qué hace la mamá. ¿Qué hace? Lo llenan de saliva, ¿no? Bueno, primero lo llenan de saliva, lo limpian, lo están limpiando, todos los restos que tuvieron de líquido amniótico, etcétera. Pero lo arropan y se los ponen en su regazo. Puede ser lo abrazan o puede hacer, bueno, esos son los marsupiales que los traen en la marsupa, pero puede hacer, los arropan, la gatita, la perrita, la leona, los arropan. Pero si llega un extraño y lo agarra, ¿qué hace la mamá? A ver, ¿alguien que ha tenido animalitos? Se molesta y empieza a gruñir. Bueno, en mi caso pasó eso. Es ese instinto y no quiere que comen. No quiere que los agarren, porque ese es instinto de protección hacia su cachorro. Pero cuando se los llevan, o sea, ha habido quienes se han enfermado esos cachorritos y se los llevan y los tienen allá un día, 2 días, y si se los regresan, ¿qué hace la perrita o qué hace la gata? ¿No saben qué hace? Pues se les olvida el aroma, ¿no? Ya no lo quieren. Ese no es su hijo, porque ya trae otra microbiota. Porque tenía otro ambiente. Aparte lo impregnan, pues como dijo Fabio, lo lamen, lo están oliendo constantemente. Y al otro ya no. Entonces la microbiota nos da nuestro olor característico, fíjense. Entonces, si tú cuando atiendes a una señora y su hijo nace sin bacterias, estas saprófitas, que se van a pegar a su piel y a las mucosas y a todo lo interno también, al colon, sobre todo el colon y la boca y la nariz. Si tú se la pegas y le pasas esas bacterias que son, te digo, saprófitas, pues van a tener un mismo ambiente y al niño le pasó a su mamá inmunoglobulinas por vía placentaria. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la inmunoglobulina que pasa la barrera placentaria? La IgG, ¿no? Sí, la IgG. Entonces, el niño ya lleva la IgG y a lo mejor esa IgG en la piel ya reconoce a esas bacterias, ¿te fijas? Entonces es muy importante para el niño, para su desarrollo inmunológico, estar en contacto con esa microbiota. Aparte de que es lo natural, porque somos mamíferos y la gatita y el perrito arroparon a sus bebés, a sus cachorritos, sin nada de interposición entre piel y piel. O sea, no les pusieron ropajes ni nada, ni la perrita fue a buscar
una ropa para envolverlos. O sea, entonces la madre humana también debe de arropar a su bebé piel a piel. Entonces, tanto es importante para la inmunología del bebé y ahora se está adaptando a los nuevos hospitales. No todos lo hacen, no nuevo, sino es una nueva técnica, no todos lo hacen porque se tiene la costumbre de que el bebé en cuanto nace se va a la mesa de exploración a seguir el procedimiento del ligamiento de cordón, etcétera, y no se da ese proceso que requiere, ese primer instante que requiere el bebé para poderse impregnar de esas bacterias, que son saprófitas, que damos y que en algunos casos son benéficas a nosotros, como la intestinal. Entonces, no sé si quedó claro aquí. Sí, doctor. Entonces, como la pregunta que hizo Fabio es, ¿cuándo piel a piel? Obviamente, si un niño requiere calentarse porque es prematuro, pues no lo voy a poner a la mamá piel a piel, porque ni por mucho que la mamá lo cobije, le va a equilibrar la temperatura, porque el niño necesita madurez hipotalámica, y eso es con el tiempo. Entonces, ese niño se va a la incubadora inmediatamente. Además, no va a poder respirar por el surfactante que le falta, si es muy prematuro. Entonces, le tengo que poner surfactante, a lo mejor lo tengo que intubar. Depende de las semanas de gestación. Entonces, allí no le voy a poner a la madre arrópelo porque necesita calor, la madre no lo va a poder, sí le va a proporcionar calor, pero necesita el niño madurar, entonces se va a incubadora. No va a poder respirar porque necesita, obviamente, que madure su neumocito tipo 2 o tipo 1. Sí. Entonces, vean, eso hasta que el niño vaya mielinizándose, vaya madurando. Entonces, este proceso yo lo tengo que calificar al nacer. Entonces, bueno, esa fue referente a tu pregunta. Ahorita estamos con los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y la presión arterial. Y el promedio, muchachos, es 60-40. 60-40. Un niño recién nacido tiene 60-40. Ahora, ¿cómo preciso bien? Depende del peso. Recuerden que el peso es un factor para darnos cierta presión, ¿no? Las niñas y los niños tienen diferente presión, un poquito menos las niñas porque tienen diferente peso. Entonces también lo puedo hacer con los percentiles, con las medias. Acuérdense que es algo que se mide y ya lo medimos con ustedes y yo, pues, con la edad. Sí fue con la edad, pero podemos hacerlo con la estatura, con todo lo que se mida, y la presión se mide. Entonces, se pueden ir a los percentiles del recién nacido para niños y la normal es la que les cae en la media, pero acuérdense que hay una dispersión, ¿se acuerdan? De la media, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo hasta el percentil 10, hacia arriba hasta el percentil 90. Entonces, lo normal es que, acuérdense que son también desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, el percentil de 10 sería como la desviación, hacia abajo sería como el menos 2 desviaciones estándar, ¿sí? Y luego hay menos una desviación estándar, y luego más una desviación estándar y más 2 desviaciones estándar. Lo normal sería entre menos 2 y más 2. O sea, como percentil 10 al 90. Eso sería lo normal. Pero la media, que siempre caen en la media, entonces sería el 50. Y entonces ustedes ven las tablitas, cuando vean tablitas de percentiles que tienen muchos números, ustedes nada más cruzan la edad con el percentil 50, porque ese sería el normal. Si se dispersa, pues ya le buscan. No va a ser anormal, solo que esté por abajo del 10 o por arriba del 90. No sé si quedó claro ahí. Esto ya lo saben, pues es igual que en la talla y en el peso. ¿Sí? Entonces, normal entre el 10 y el 90, o menos 2 o más 2 desviaciones estándar. Y también hay tablas para la presión sistólica. Entonces, ustedes también buscan presión sistólica
diastólica y sistólica en recién nacido. Y ya tiene que caer entre el 10 y el 90. Esa sería la forma adecuada. Pero en general casi todos caen entre 60-40. 60-40 es más o menos. Pero por eso hay dispersiones y por eso Gaby mencionó es que va de tanto a tanto. Pues sí, por esas dispersiones. ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Y qué otra cosa, Gaby, nos faltó? Presión. ¿Ya? Creo que ya están todas, ajá. Frecuencia cardíaca, respiratoria, presión y temperatura. Ahora sigue Fabio. ¿Qué pasa con la sangre, Fabio? ¿Qué pasa con los leucocitos? ¿Qué pasa con la hemoglobina, la vida media del eritrocito? Pues sí, doctora. Bueno, de hecho lo apunté porque varía a cada momento la hemoglobina. A ver. Sí, la apunté que iba disminuyendo en base a si tenía bajo peso y a los días de estancia extrauterina. Por ejemplo, que iba de la vida media del eritrocito era de 80 a 100 días en el recién nacido, de 60 a 80 en el recién nacido de pretérmino, de 35 a 50 días en el recién nacido de extremado bajo peso, y a partir de ahí llega a lo que es la vida media de 120 días. Uh-huh. Y que decía que la sangre del recién nacido tiene el 80% de hemoglobina, y con esas atenciones más bajas es como capta más el oxígeno. Y bueno. Ahí, Fabio, la hemoglobina fetal capta menos, tiene menor captación, ¿no? De oxígeno. A tensiones más bajas. A tensiones más bajas. Entonces, pues si nace con la hemoglobina fetal, el recién nacido, pues ¿qué pasa entonces con ese oxígeno? Que ustedes infieran qué está pasando, lo capta menos, pues. Y entonces a nivel celular, ¿qué pasa? A ver, Fabio. Pues que hay menor capacidad de transporte. Bueno, sí, esa es la pregunta. Una fetal tiene menor capacidad de transporte también, pero a nivel celular, sus células pues no se oxigenan igual. Entonces hay una etapa de transición en que ya no va a ser hemoglobina fetal, sino pues ya va a ser la hemoglobina que tenemos todos los adultos con sus... ¿Cuántas cadenas tenemos? ¿Quién dice yo? Son 4, ¿no? Son 4. ¿Cuántas de una y cuántas de otra? O sea, es que las mencionan como alfa y beta, ¿se acuerdan? Ajá. Cadenas alfa, cadenas beta. Pero tenemos 2 y 2, 2 alfas, 2 betas. Bueno, ya luego ya se transforma en donde va a tener mayor capacidad para captar el oxígeno. Entonces, nace con ¿cuánto de hemoglobina? O sea, el primer día, ¿cuánto tienen de hemoglobina? Pues son 19 gramos sobre decilitros. Fíjense. ¿Y luego qué le pasa a esa hemoglobina? Bueno, la concentración de hemoglobina va bajando hasta normalizarse de 13 a... de 12 a 14. Sí. Depende si es costeño o lo que sea. Bueno, y poco a poco vamos a ir viendo en cada etapa y vamos a ir viendo cada punto de estos, también como qué pasa con la frecuencia cardíaca, qué pasa, etc. Muy bien, ¿y los leucocitos cómo están? Bueno, los leucocitos comienzan a partir de la vida extrauterina de 5.000 a 14.500 milímetros cúbicos y de 4.000 a 7.000 al mes. Al mes ya es como se va regularizando los valores de referencia. ¿Sabían esto ustedes del recién nacido? No, doctor. No sabían. Bueno, de hecho lo había visto, pero en su tiempo lo de la ictericia neonatal, que era por eso que se liberaban más y aquí bilirrubina. Por su vida media del eritrocito se va a destruir más pronto, muchachos. Y esa destrucción pues va a ocasionar mayor bilirrubina. Eso también lo vemos cuando veamos las ictericias. Entonces ya saben, el recién nacido,
Por eso hace su ictericia fisiológica. Todos los recién nacidos hacen una ictericia fisiológica. Aparte no tienen la inmadurez del hígado les hace que no produzcan el ácido glucurónico. ¿Sí saben para qué es el ácido glucurónico? Es para que se conjugue la bilirrubina. Indirecta a la directa. Ajá. Entonces no hay ácido glucurónico. Y entonces no hay, sí se produce, pero no en forma suficiente. Va a ser en la primera semana, primeros 10 días, que entonces ya la va a producir más eficaz. Y entonces, bueno, aún de ustedes que el eritrocito vive menos, que no tiene suficiente enzima o ácido glucurónico, todo eso hace, y la inmadurez pues hepática, pues hace que aumente la producción de bilirrubina y se fije. La bilirrubina se fija, es liposoluble. La bilirrubina indirecta. Entonces, si es liposoluble, va a tener predilección por tejido graso. Y piel, pues acuérdense que la dermis tiene mucho tejido graso, o es parte de la dermis, la hipodermis, ahí se fija. Pero también al sistema nervioso, muchachos. Porque acuérdense que el sistema nervioso es puro lípido, liposoluble. Entonces, el riesgo de que aumente la bilirrubina indirecta es que se fije al cerebro. Y eso puede ser irreversible, entonces ocasionar un daño permanente, pues para toda la vida. Entonces, por eso es tan importante bajar los niveles de la indirecta. Eso lo vemos cuando veamos las ictericias. Ahora le toca a... Ay, ¿quién le tocaba? Le toca después de... Una última cosa, doctora. Comentaba de los elementos formes de que, bueno, había predominio pues de los polimorfonucleares y después había como una linfocitosis, pero era fisiológica. ¿Eso es debido a la adaptación a la microbiota? ¿O no, a qué proceso se debe? No, recuerden ustedes que el niño tiene toda su inmunidad está maduro, el niño recién nacido se supone que al nacer se va a defender. Recuerden ustedes que hay una inmunidad inespecífica. Esa inmunidad inespecífica forma parte del pH, forma parte de la lágrima, la saliva, que la tos, los reflejos, el estornudo, todo eso es inespecífico para echar afuera a todo agresor. Pero también lo conforman en la inespecífica todos los granulocitos y los monocitos y los macrófagos, que son parte de la línea mieloide acuérdense, línea mieloide y línea linfoide. ¿Se acuerdan? De la línea, de la formación de los leucos, mieloide y linfoide. Y entonces, toda la inespecífica es de la línea mieloide y la específica es de los linfos. Y entonces, la médula ósea está trabajando bastante para producir todos, tanto mieloide como linfoide, pero recuerda que los linfos, como es específico, los linfos todavía se van a ir a madurar hoy desde la embriogénesis y se fueron a madurar al timo y todavía necesitan capacitarse. Entonces, produce muchos, incluso al nacer está produciendo la médula ósea muchos, que incluso se van a ir al timo esos linfos y a veces ya luego ya no, después de toda la etapa postnatal ya no produce linfos porque muchos están ya en el timo. Entonces esa como sobreproducción es lo que a lo mejor pudiera hacer que se viera esa transitoria. Pero no es una parte porque muchas otras tienen que ver que está también hemoconcentrado porque hay mucha hemoglobina. Y entonces pudiera ser que el conteo también se viera reflejado en eso. Pero bueno, son algunas causas de la linfocitosis. Pero no es de infección, eso no, quítatelo. O sea, no es de anticuerpos, no es de que esté produciendo inmunidad. O sea, otra cosa ya para terminar también era los casos de policitemia. O sea, no hay un grado que se tiene que valorar que ya es patológico o de cierta manera es normal, ¿no?
Pues ahorita, porque tiene el primer día, pero es en el primer día. Tú, cuando nace el niño, tú vas a ver los factores de riesgo que tiene. Y si tiene policitemia, vas a saber que tiene la policitemia porque es un niño macrosómico, hijo de madre diabética o con una enfermedad hereditaria y que está produciendo o que está haciendo muchos eritrocitos. Entonces, si se da uno cuenta, también hay un tema de policitemia. Entonces, no nos adelantemos. Muy bien, sigue Carlos Eduardo. Con las inmunoglobulinas, ¿cómo están? Pues, primero que nada, pues hay que recordar que tenemos 5 isotipos de inmunoglobulinas, que son la IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, en las cuales, pues, el recién nacido va a presentar solo 3, la ya no te IgG, escuchamos, IgM Carlos e Eduardo. la IgG, pues recordamos que pues es la única que atraviesa pues la placenta. Esta va a ser posible detectarla a las 8 semanas de gestación, mientras que la IgM y la IgA van a ser posibles detectarlas entre la semana 20 y la semana 30. Los valores de estas en un recién nacido de término, en la IgG va a ser de 1031 miligramos sobre decilitro, en la IgM va a ser de 11 miligramos sobre decilitro y en la IgA de 2. Y pues un hallazgo importante de esto es que pues los neonatos de pretérmino siempre van a tener los niveles pues menores que los de término. En un recién nacido de pretérmino de 29 a 32 semanas, la IgG va a ser de 368 miligramos sobre decilitro, la IgM va a ser de 9.1 y la IgA de 0.6. Entonces, ¿cuál es la que tiene más abundante, Carlos Eduardo, cuando nace? Pues la IgG, ya que pues esta atraviesa la barrera placentaria. Y si tuvieras, si tuvieras un recién nacido que tiene una IgM muy elevada, ¿qué te hace sospechar? ¿Que la madre se la pasó? Ya lo dijimos, o sea, me van a decir pues que no, pero entonces, ¿qué te hace sospechar que pasó con el recién nacido? Pues que tiene alguna infección. Sí, que le inicia, ¿no? Porque es una respuesta primaria. Recuerden que la primera respuesta a una infección, cuando hago anticuerpos, pues es primero IgM. En realidad, a ver, díganme ustedes quién es la específica, la M o la G. ¿Es la G, no, doctora? Es la G. Digo, Sí, es la G. La M es... bueno, depende de las titulaciones. No, ahí no, Fabio. Siempre, mira, es una respuesta primaria de tu inmunidad ante un agente que te invade, primero M. Esa M se va a transformar o luego ya va a ser específico y la va a hacer como IgG. IgG específica para ese antígeno, el que me digas, antígeno, pues contra la sarampión, contra la rubeola, contra la parotiditis, o sea, ya es muy específico. Entonces, como respuesta primaria, acuérdense que hay un lapso también en el que se está produciendo IgM, en donde se está sensibilizando el aparato inmunológico. Y luego ya la célula plasmática ya produce el anticuerpo en forma específica, incluso reduce su peso molecular, porque el peso molecular, ¿cuál es la más grande? Díganme, ¿cuál es el más grande? De todas las inmunoglobulinas, ¿cuál es la más grande?
La M. Pues por eso no pasa la barrera placentaria. Es tan grande que le dice el vaso sanguíneo, no, hombre, por aquí no te pasas de la mamá. Solo la G sí, porque es de menor peso molecular. Entonces, a medida que reduce el peso molecular, se vuelve más específica. Sí, la M ya tiene una respuesta y ya empieza la inmunidad, pero es la G la específica. Entonces, cuando ustedes quieren saber en ese en ese periodo de transformación del anticuerpo, pues tienen que pasar como 2 meses aproximadamente para que ya sea específica la inmunoglobulina, pues se produzca la G. Y aquí está el proceso por el que luego ustedes piden IgM o IgG para una enfermedad en especial. Por ejemplo, para el COVID, si ustedes dicen, a ver, yo me saco IgM, pues va a ser un periodo primario, esa es la primera respuesta de su organismo, y esa es la que primero va a salir. Pero me dice que fue reciente la infección. Pero si ya tengo IgG contra el COVID, quiere decir que ya traigo el anticuerpo, y esa pudo haber sido desde hace 2 meses hasta hace años que traigo el anticuerpo. Si yo ahorita me saco, si yo quiero saber si tengo inmunidad para ver si padecí sarampión y me saco un anticuerpo, ¿cuál voy a pedir, el M o el G? ¿Voy a pedir IgM antisarampión o IgG antisarampión? Pues el G, ¿no? Doctora, según recuerdo, las clases de micro eran pedir los dos, ¿no? Para ver si una estaba elevada y qué tan elevada estaba sobre la otra. Era lo que me refería hace rato. Ah, a ver, ¿quién quiere hablar? Sí, Marilu. La IgM indica si el proceso infeccioso está ocurriendo actualmente, y la IgG ocurre, hablando de ese mismo antígeno, si ya se generó una memoria, por así decirlo, y si ya está enfermo previamente. Sí, Neftalí, adelante. Es que creo que Fabio hacía referencia a que, por ejemplo, algunos laboratorios solo te dan titulaciones de IgG, y realmente sí se puede saber si con una IgG está activo, porque recordemos que los títulos se aumentan 20 veces en una IgG cuando está activa la infección. Así se puede sacar sin IgM. Creo que Fabio hacía referencia a eso. No sé a lo que te refieres, Fabio. O sea, mira. Gracias, ante una infección, Fabio, activa, puedes a lo mejor no tener todavía inmunidad secundaria o inmunidad ya a largo plazo, que es la IgG, pero traes la infección, tú quieres saber si ya tienes anticuerpo o estás infectado porque tu aparato inmunológico está respondiendo a esa infección, pues solamente te va a dar la IgM. Aunque tú pidas IgG, te va a salir negativa porque no traes todavía anticuerpo. ¿Hasta cuándo te va a salir? Generalmente hasta después de 2 meses es que ya se queda la IgG. Entonces, tú a lo mejor te pudiera ser que te reinfectaras y entonces vuelves a pedir el estudio y ya traes IgG y IgM. Y entonces, permítanme. Bueno, Marianita, te hablo en un momento. Sí, gracias. Entonces, ya le voy. Por ejemplo, los pacientes que son COVID, doctora, por ejemplo, sí, si se infectaron hace 3 meses, 4 meses y se infectan actualmente, se vuelven a infectar. ¿cuál pediría? Ahí pides las dos. Ajá. Porque la M te va a decir que es una infección activa y la G te va a decir que ya traes anticuerpo de la otra infección antigua. Pedirías las dos. Pero si no te has infectado y apenas es primaria la respuesta, es solo M. No sé si te quedó claro. También vamos a ver un tema, se llama infección e inmunidad. Vamos a ver un tema y lo repasamos. Lo volvemos a repasar, pero de una vez, y todos los deben de quedarles
deben de quedarles claro que la respuesta primaria es a partir de la inmunoglobulina M, o sus linfocitos hacen inmunoglobulinas M. Todavía no es tan específica. La específica es la G, y esa la producirá la célula plasmática a partir del segundo mes más o menos del contacto. Ya específico y que va a durar siempre, de por vida. Anticuerpo específico IgG. En proceso o primario, IgM. ¿Sí te quedó claro, Fabio? Ahora entonces ya depende de qué infección tengas. Si es activa, pues va a estar la M. Si ya tuviste una infección antigua con el mismo agente, pues tendrás IgG, pero la M estará muy elevada porque está activo. Y si no tienes infección y quieres saber si padeciste la enfermedad, la IgG te va a decir que ya tienes el anticuerpo. Bueno, entonces, pues miren, son las 12, nos continuaríamos entonces mañana. Miren, el otro, sí fue con el otro, con la otra sección, o fue con ustedes. Bueno, la otra sección me dijo que si mañana iba a dar clases. Le dije, pues sí, mañana es 15, pero no es oficial. Dices que algunos maestros nos han estado, les han estado, no les dicen pues que no les van a dar clases, suspendiendo, les han estado suspendiendo. Pero mañana no es oficial, muchachos. Es hasta pasado el 16. Entonces yo la propuesta que les dije es, bueno, podemos hacer puente 15 y 16. No sé qué opinen, si no quieren, no, nos vemos el Tenemos que hacer el pozole desde temprano. Desde el pozole rojo, muchachos. El rojo. El rojo, pues, ¿cuál más? Es que hay uno batido blanco, no sé si lo han probado, el batido. Ay, Dios, no. No, también está rico, también está rico. Es blanco, no le ponen chile guajillo ni nada de eso, sino lo empiezan a batir, lo empiezan como a dejar que se reseque con el pollo, se deshace el pollo, se deshace la carne, y así se sirve. Luego ya tú ya le pones el chile, pero está bueno también, pero bueno, el rojo es el que está bueno. También hay verde, el del Guerrero es verde, pero está más bueno el rojo. Y el de aquí, claro. No, y el de Michoacán, pues más riquísimo, muchachos, con todo lo que lleva, toda la verdura que lleva.